bienvenidos al tercer episodio de Café con Sar. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Tabá, que es del hospital, es neumonóloga del hospital Cetrangolo. Y bueno, tenemos al doctor Alejandro Benítez, especialista en reumatología, la doctora Victoria Chiavetto. Ay, bien, ¿cómo te lo no, ¿cómo está la dislexia? La dislexia está mal. Y bueno, y yo, Javier Flores Tejo. Hermoso. Bueno, muy bien. Eso, a él lo van a encontrar en Instagram. A mí sí. Bueno, arrancamos. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien y mejor de estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Agradecémosle venir, porque la verdad que sacar tiempo de la consulta para hacer esto, de verdad lo agradecemos. Hay que poner claro que no cobran un peso por esta oportunidad que hay de gastar tiempo, así que gracias de corazón. No, gracias por invitarme. Gracias. Bueno, vos tenés tu interés en las enfermedades pulmonares intersticiales. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Para primero, ¿qué es una enfermedad pulmonar intersticial? También. Difícil. Las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo de enfermedades, o sea, son como una manera de englobar un tipo de enfermedad, un tipo de patologías que hay más de 200 causas, independientemente de la etiología, en donde el sitio primario de injuria va a estar a nivel de la membrana alveolo intersticial, que es esa membrana de intercambio gaseoso, donde entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Es una membrana que tiene más de 50 metros cuadrados de extensión, porque si se acuerdan los alveolos cómo se van dicotomizando, la superficie de intercambio gaseoso es muy amplia. Por eso son difusas. El sitio primario de injuria está ahí, pero puede haber también compromiso a nivel pleural, compromiso a nivel vascular, compromiso a nivel del parénquima. Entonces, cuando uno se pone en ese lugar de injuria, lo primero que, en ese lugar de lesión, lo primero que tenemos que ver es que es una manera de reparar que está alterada. O sea, hay una injuria, independientemente de lo que generó la injuria, a esa membrana que está expuesta, y que lo que falla acá es el mecanismo de reparación. Normalmente tenemos exposición a antígenos, exposición a virus respiratorios, lo que sea, que toma contacto en esa membrana y el organismo repara bien. Pero cuando tenemos alguna alteración genética o alguna predisposición a reparar mal, esa injuria se va a perpetuar, se va a sostener y van a empezar a aparecer este tipo de patrones de reparación. El pulmón repara de una manera limitada, o sea, su repertorio es limitado, no tiene muchas maneras de reparar. Y va a tener que ver con el tiempo en el que estuvo la injuria. Por ejemplo, una injuria aguda, como puede ser la de una infección, la manera de reparar va a ser aguda, no va a ser con fibrosis, sino va a ser el famoso patrón de daño alveolar difuso del distrés. Y así, al fondo, tenemos la crónica, en donde hay una exposición sostenida y crónica en el tiempo durante meses, que acá sí puede haber fibrosis, y el patrón de reparación más común es el de neumonía intersticial usual o UIP, independientemente de lo que la causó. O sea, para que lo entienda mi tía Carmen, que pobre se perdió. ¿Cómo sería? Generamos inflamación, es decir, hay células inflamatorias metidas en el tejido intersticial, es decir, entre el alveolo y el vaso sanguíneo, y con el tiempo eso puede progresar a una cicatriz, a una fibrosis. A veces es inflamatorio, como puede ocurrir en muchas de las enfermedades autoinmunes, en donde el gatillo es inflamatorio, y otras veces el gatillo empezaría como fibrótico. Que esa sería la fibrosis pulmonar idiopática. Pero ahora hay un cambio de paradigma en donde se cree que también hay un mecanismo inflamatorio importante. Esto va a cambiar. En la FPI. Me acabas de romper la cabeza. Pero bueno, Okay. es como nuevo. son cambios de paradigmas. Cada vez se encuentran más células inmunológicas que no tiran 100% hacia la fibrosis como creíamos hasta hace un tiempo. Y en la clínica, ¿cómo nosotros podemos verlo? ¿Cómo la sospechamos? Bueno, cuando dan manifestaciones clínicas, las crónicas, ¿no? Más bien son tardías. O sea, esto empieza, hay un daño estructural, empieza el daño en la tomografía y hasta que el paciente acusa la disnea puede pasar mucho tiempo. Entonces, quizás tendríamos que ver la posibilidad de engancharlas antes. Una manera es a través de la auscultación. La presencia de los estertores crepitantes de tipo velcro, que se llaman así porque evocan el sonido de abrir un abrojo, son bastante característicos y aparecen antes de los síntomas. Entonces, la mera auscultación con la presencia de rales velcro ya me tiene que hacer prender una alarma ante la sospecha de la enfermedad.
Y después la búsqueda activa en aquellos pacientes de riesgo, como por ejemplo los pacientes con enfermedades del tejido conectivo. Claro. Lo que más está Ahí está. estudiado es esclerodermia y Sí. artritis reumatoidea, ¿no? Y otras enfermedades, miopatías. Ahí nos estamos metiendo en screening y cómo hacemos screening de pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Sacando la clínica, ¿cuáles son los mecanismos o las herramientas que tenemos a disposición para hacer screening en los pacientes con enfermedades autoinmunes? El gol estándar va a ser la tomografía computada. O sea, yo con la tomografía computada de alta resolución, sin contraste, voy a poder ver las estructuras intersticiales perfectamente y voy a poder distinguir si hay o no enfermedad intersticial. Pero ustedes me pueden decir, ¿se la hago a todos los pacientes? ¿Cada cuánto se la hago? Bueno, ese es el tema. En general, en la esclerodermia la usamos al principio siempre, por la alta prevalencia, por el alto riesgo. Pero ¿qué hacemos con artritis reumatoidea? Claro, ¿cómo y cuándo, no? ¿O qué hacemos una vez que tengo una tomo limpia? ¿Cada cuánto se la repito? Sí, no está estandarizado. Ahí por ahí puede tener algún rol la ecografía pulmonar, que es inocua, que es barata, que Sí. es fácil de hacer, yo no la sé hacer, pero Yo la hago, sí. ahí está. 15 minutos. Como mucho. ¿Cuál haces? Sí, yo la Contanos, hago. ¿cómo se hace? Y es una ecografía pulmonar en lo que se va a ver, son todos tipo, en la ecografía reumatológica lo que vos ves es todos hallazgos de efectos, de cómo atraviesa la onda, ¿sí? En el espacio. Vos vas a ver el espacio pulmonar y vas a ver si está bien la línea pleural y si ves todas las líneas perfectas o tenés las líneas B o tenés la línea Z y todo esto que te dan indicios de ocupación alveolar, que te dicen a veces que esto sería como sugestivo de encontrar por tomografía la enfermedad pulmonar intersticial. Sí, Y también la lo- fortaleza que tiene la ecografía es encontrar el pulmón sano. O sea, si yo tengo pulmón sano, sé que está bien y que puedo hacer la tomo después. Pero si tengo, perdón, te interrumpo, no tengo un paciente que no tiene clínica de nada y la ecografía viene algo alterado, patológico. Y ahí le tengo que hacer Y la ahí Ahí, tomografía. ahí haces la tomografía, ok. Pero te Pero ahorraste tiene un en gran todo valor lo- predictivo negativo. Exactamente. O sea, si es normal, no importa. Esa es la gran fortaleza. No te va a distinguir el patrón, por No. supuesto que no. Quizás se puede equivocar, por ahí te dio patológica y por ahí está bien la tomografía, pero su valor predictivo negativo vale oro. Y más, por ejemplo, en la artritis reumatoidea con la gran prevalencia de la enfermedad. Y después también para esto, ¿cada cuánto le haces la tomografía? Yo no le puedo hacer una tomografía a todo el mundo una vez por año, es un montón. Y aparte no solo por el costo, sino que estaríamos exponiendo La la radiación. radiación a A un montón de pacientes que por ahí de personas. manera innecesaria. Y a veces haces hallazgos, encontrás hallazgos que no ibas a encontrar, pero lo buscaste y Bueno, todo pero que esto te lleva- pregunto, si viene patológica la ecografía, le hago la tomografía, Sí. viene patológica pero el paciente no tiene clínica. Y ahí vas a la Tiene kilometría. una enfermedad intersticial subclínica. Claro. Exacto, pero la tiene. Claro. Claro. Hay daño, no tendrá síntomas. Bien. Tenés que ver la progresión, esto de que si progresa o no en el tiempo, ¿no? No es lo mismo tener una enfermedad intersticial que no tenerla. Claro. Aparte hay que tener en cuenta que nuestros pacientes la mortalidad número 1 está dada por la enfermedad pulmonar intersticial en todas nuestras patologías. Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial se mueren más lamentablemente. Imprime el pronóstico. Sí, Sí. y tenemos que detectarlos de marca la manera enfermedad. temprana. Nos falta todavía protocolos de tratamiento en muchas patologías, pero en esclero lo tenemos bastante claro, ¿no? Es una de las patologías que más claro tenemos cómo es el compromiso y cuándo buscarlo. Sí, es como que esclero, no cabe duda. Al diagnóstico del esclerodermia le hacemos la tomografía, le hacemos la función pulmonar completa con DLCO, con ecodoppler, todo completo. Y después, cada 3 meses, los primeros años, lo controlamos con función pulmonar DLCO, anualmente con ecocardio, y la tomo la reservamos para modificación clínica o descenso de la función pulmonar. Exacto. Claro. Para estabilizar el compromiso. Exacto, pero en AR esto no está estandarizado, en las miositis tampoco, por supuesto, en Sjögren tampoco. Ahí está bueno que Y lupus trajiste, también. ahí está bueno que trajiste una nueva herramienta que no habíamos hablado, que es el examen funcional respiratorio, ¿no? La espirometría. Nosotros, digamos, a nivel de pruebas de función pulmonar contamos con varios elementos. La espirometría lo que va a medir es la capacidad vital forzada, el volumen respiratorio en el primer segundo, y me va a hablar mucho sobre lo que tenga que ver con el flujo. ¿Sí? El volumen lo voy a inferir también, pero cuando quiero estar segura de que hay o no restricción, necesito medir los volúmenes pulmonares por la pletismografía, que no está accesible en todos lados. Esto es para ver si el pulmón está grande, chico, si el flujo está bien y ver el volumen.
Pero cómo está el intercambio gaseoso, eso me lo va a dar la DLCO, que es la capacidad de difusión del monóxido de carbono, que lamentablemente tampoco está disponible en todos lados, pero bueno, hay que tratar de ir consiguiéndola. Y la prueba de la marcha de los 6 minutos también me sirve, si el paciente desatura profundamente, para ver el intercambio gaseoso. Ustedes me pueden decir, los pacientes con Raynaud pueden tener mala perfusión, bueno, uno tendría que utilizar un sensor frontal que no está disponible en todos lados, pero en un paciente sin Raynaud me va a servir para medir el intercambio gaseoso. Eso es como para empezar a hablar. No está accesible todo en todos lados. La capacidad vital forzada es económica, reproducible, accesible, es lo que, digamos, el volumen de aire que puedo exhalar luego de una expiración forzada es reproducible. Me falta la DLCO, pero con una buena capacidad vital forzada y la DLCO al principio y después si cambia los síntomas también está bien. Ok. Eso está bueno porque abarata la forma de diagnóstico y de seguimiento de los pacientes. No, y también el tema de la tomografía y radiación. La espirometría, ¿cuánto tardas en hacerlo? Una espirometría, no, digamos que son 3 o 4 maniobras que tenés que hacer por lo menos. Yo siempre recomiendo que se hagan en laboratorios de función pulmonar porque son valores que van a modificar conducta. Entonces la espirometría, por ahí hecha rápida en el consultorio con 1 o 2 maniobras, me sirve mucho para ver el BEF1, pero por ahí la capacidad vital forzada, mejor en un laboratorio, tiene que estar bien hecha porque voy a tomar una conducta. Si le cayó el 10%, si no le cayó el 10%, ver que no tenga tos en el primer segundo, que la maniobra esté bien hecha. Y después algo que sí me parece interesante es acostumbrarnos a mirar los valores absolutos en litros y no ir solo al porcentaje. Porque el porcentaje va a depender si es varón o mujer, la talla y la edad. Si en el aparato cargaron mal alguno de esos datos, el porcentaje va a estar cambiado. Ese sería el absoluto y el relativo, Exacto. ¿no? Que Entonces, eso también está cambiando las definiciones. Acostumbrarnos a ver el absoluto porque es los litros reales que tiene. Verdaderamente sopló. Sí. Gaby, ¿y cuáles son las enfermedades autoinmunes que vos más frecuentemente ves asociadas a la enfermedad pulmonar intersticial? Bueno, yo tengo un gran sesgo. Primero que soy neumóloga. Entonces los que me vienen a ver a mí todos tienen algo respiratorio. Y después, en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital especializado, pasa un poco esto. No tenemos reumatólogo, entonces como que va todo al revés. Empieza por el pulmón y vamos mandando al reumatólogo. Pero lo que más vemos, por supuesto, es esclerodermia, artritis reumatoidea y miositis. Miositis cada vez más, o miositis o síndromes antisintetasa. Eso es lo que, estamos viendo cada vez más. Y esclero, por supuesto, AR. Ya que estamos en el oeste, pongo a disposición el servicio. Si necesitas reumatólogo, ahí estamos. Sí. Por supuesto, yo tenemos un seguimiento específico de miositis, así que miositis, ahí está. Y también cualquiera de esas enfermedades puede tener una fibrosis progresiva, ¿no? Sí. No solo la esclerodermia. Este concepto de fibrosis progresiva, ¿qué significa? Que independientemente de lo que generó la fibrosis, la enfermedad intersticial adoptó un genio en el cual no hace otra cosa más que progresar, más allá del gatillo. Resuelto el gatillo, supongamos, continúa progresando como si fuera una idiopática, se porta como una idiopática. Entre un 30 o un 40% de las enfermedades intersticiales pueden adoptar este comportamiento y son pacientes que tienen mal pronóstico y que se parecen mucho a una FPI. Entonces ahí el tratamiento, por supuesto que siempre es controlar la enfermedad de base, o sea, si hay algo autoinmune, inmunosuprimirlo y controlar, pero si no hay control con la inmunosupresión, uno ya piensa en agregar otro tipo de medicamentos que serían directamente, antifibróticos. Pero con cuidado, con precaución en los pacientes con enfermedad autoinmune, porque el gatillo sigue siendo inmunológico, entonces uno no puede desoír eso. Sí, a veces es difícil, por lo menos para mí como reumatólogo, tratar de entender si la enfermedad pulmonar realmente se detuvo o no se detuvo con el tratamiento instaurado. Porque cuando el paciente llega a la consulta y haces el diagnóstico, por ahí diagnosticas una miopatía, una esclero, una artritis reumatoidea, y el paciente está en actividad inflamatoria franca, es muy claro lo que hay que hacer, hay que tratar la enfermedad y bajar la actividad de la enfermedad. Pero muchas veces pasa que el paciente logra la remisión de la enfermedad articular y los scores o los componentes
pulmonares siguen avanzando pese a esto porque se comporta casi como un elemento independiente, ¿no? Y ahí está adoptando esta forma de fibrosis progresiva. O sea, la fibrosis progresiva no es un diagnóstico en sí mismo, Claro. es un comportamiento. Y ahí es donde uno dice, bueno, tengo buen control articular, tenemos que ir al pulmón. Y en función de cómo esté o cuánto podamos pensar en equipo que esta lesión pulmonar tiene potencial reversibilidad, es hasta dónde uno va a insistir con la inmunosupresión. Porque si yo ya pienso como en una R con un patrón de UIP que ya tiene control articular y que está progresando, seguir inmunosuprimiendo creo que ahí ya no tiene un rol, que hasta puede ser nocivo. Entonces uno tiene que pensar en el agregado del antifibrótico. Pero si la imagen tiene vidrio esmerilado, tiene consolidaciones, bueno, ese paciente hay que seguir con la inmunosupresión porque apuesto a la reversión. Y ahí es la tomografía que nos dice ese patrón que necesitamos saber, que si es todo fibrótico o hay este proceso inflamatorio asociado, ¿no? Hoy la tomografía, el día de mañana cuando empiecen todas las ómicas va a cambiar, Claro, que se sí. puedan medir parámetros de inflamación de otra manera. Gaby, y cuando decimos patrones, ¿qué patrones hay en la tomografía? Bueno, primero empezamos con el peor, pero el que es más fácil de identificar, el de neumonía intersticial usual, UIP-NIU. Ese patrón se llama usual porque Libow y Carrington, que eran los patólogos que describieron por primera vez estos patrones, cuando vieron todas las interstitiopatías encontraron que ese era el patrón que más frecuente encontraban, entonces le pusieron usual. Claro, y ahí claro. se llama usual. Fueron muy creativos. Lógicos, para mí lógicos. La marca en la anatomía patológica de esta UIP es la heterogeneidad temporal. Pulmón sano que alterna con pulmón enfermo y en el medio los focos de fibroblastos, que cuanto más focos de fibroblastos, peor pronóstico. Y en la tomo lo que vamos a ver es esta heterogeneidad, pero vamos a ver la panalización, que son los espacios aéreos con forma de quistes, agrupados en empalizada, que comparten las paredes unos con otros. Antes necesitábamos 3 hileras, ahora con una hilera ya está. Y bien subpleural. Subpleural, exactamente. ¿Esta UIP es igual siempre? No. Cuando la UIP está asociada a enfermedad del tejido conectivo, AR, el panal es más exuberante, tiene compromiso de los 4 cuadrantes, o sea, no se ve solamente abajo, sino que se ve también arriba y adelante, y tiene lo que se llama el signo del hachazo. Está bien marcado el pulmón sano del pulmón enfermo. Si yo veo eso y tengo una UIP, tengo que decir, ¿no tendrá una enfermedad autoinmune asociada? O sea, que les puede pasar que les manden por eso esos pacientes. O sea, el radiólogo tiene manera. A veces pasa que el paciente con artritis reumatoidea, que es el que más frecuentemente tiene este patrón UIP, empieza con UIP. Nosotros tenemos pacientes que tienen un seguimiento con UIP durante unos años, posteriormente aparece el factor reumatoideo y después la artritis y se recibe artritis reumatoidea. ¿En Debuta eso? con la enfermedad intersticial. Sí. Claro. No es lo más frecuente, porque el No, paciente es lo que más- tiene un compromiso pulmonar es una R de larga evolución, seropositiva, hombre, tabaquista, todo, y ahí se encuentra el compromiso. Pero no es raro. No es raro. No es raro que debute con la UIP, que venga con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y un día llega al consultorio con dolor articular y positivizo todo. Y bueno, Sí, pero yo creo que ahí lo que está entrando en juego es a qué llamamos artritis reumatoidea. Porque nosotros estamos acostumbrados A lo articular. al paciente con dolor articular, tiene que tener 6 articulaciones inflamadas, eso ya le da 5 puntos, y después algún factor reumatoideo, eritro, PCR, lo que fuese, y con eso hacemos Semanitas. la clasificación, la reunión, pero muchas veces hay pacientes que tienen manifestaciones sistémicas antes que las manifestaciones articulares. La vasculitis reumatoidea no son las formas más frecuentes, Sí. pero son pacientes que se nos pasan por adelante hasta que logran cumplir los criterios de clasificación. Y porque es verdad que hay que pensarla como una enfermedad sistémica, como compromiso articular y extraarticular, pero el paciente no tiene que hacer uno para hacer el otro, ni el otro para hacer el uno, y sigue Exacto. siendo una enfermedad sistémica. y hay teorías que dicen que antes que la sinovitis aparece la citrulinización Claro. hacia Por eso, la R es del pulmonólogo. Tal cual. O sea, es conjuntivitis súper también. interesante, porque Sí. bueno, también es como que hay 2 focos de lesión, ¿no? La lesión a nivel del epitelio alveolar, que es la de la R, que es la misma que la fibrosis pulmonar idiopática,
Y después en el otro costado tenés la lesión endotelial de la esclerodermia, Claro. que es distinta. Entonces, hay algo ahí que, bueno, Que todavía no lo saben. no, y que es súper interesante. Se me ilumina la cara cuando lo ves. Sí, Me para eso. impresiona como que... No, antes que, porque estamos hablando de la UIP y que Sí. hablan de otros patrones. Bueno. Así que no. Sí. Pero se linkea con la esclero. Bien, El claro, de la y por eso NSIP. está todo enganchado. Exacto. Neumonía intersticial no específica. ¿Se llama no específica porque no tiene lesión? No. Es el nombre que le puso Kastenstein porque no estaba dentro de la clasificación Porque no original. era usual. No era Porque no era usual. usual. No se Revisaban usaban algunos los usuales y especializados. algunas Ah, no. tenían un patrón distinto. Y es este el de la NSIP. De cómo no le puso inusual. Claro. Podría haber sido, Sí. le tocó NSIP. Y esta lo que no tiene es la heterogeneidad, la marca es la homogeneidad, es toda parejita. El compromiso es difuso y van a ver que en la tomo también pasa eso. No hay pulmón sano en el medio, es difuso, es simétrico y homogéneo. Es como característico de las autoinmunes, del esclero, tiene ese respeto de la línea inmediatamente subpleural en Ese esa tomografía, que uno cuando lo identifica ya está más como seguro. Puede tener bronquiectasis de tracción, pero las NSIP del tejido conectivo tienen bronquiectasis de tracción centrales, no periféricas, rodeadas de vidrio esmerilado. Si yo veo eso, pensar en autoinmune. Y si el esófago está dilatado, Ya está, tiene esclerodermia. cartón lleno. Tiene esclerodermia y no lo sabía. Y no lo sabía, estaba oculta. Y es el patrón que vemos en casi todas las enfermedades autoinmunes, salvo la R, que es la distinta. Pero después, en general, Después está la neumonía en organización, que esta es más bien subaguda, que es esa neumonía que no resuelve con los antibióticos, de AR, por ejemplo, que es una neumonía que se le fue con los corticoides. Tal cual. Después tenemos la descamativa, que es más del fumador, la linfocítica, que uno Que dice es Sjögren, Sí, literal, ¿no? Es Con esos quistes. Hago la sinapsis ahí con Sjögren. Sí. Sjögren, aunque el Sjögren el compromiso más frecuente es el de la NSIP. Ujú. Sí, está muy bueno que aclares eso porque es cierto que uno linkea directamente la neumonía linfocítica con Sjögren y cree que es la forma más frecuente, o sea, No. pero la forma más frecuente es la anemia, la neumonía linfocítica. ¿Y qué características tiene la La linfocítica? Bueno, tiene los quistes, ¿sí? Que ya no son como los quistes del panal, sino que son Grandes. quistes intraparenquimatosos, a veces son muy grandes, vidrio esmerilado, puede tener compromiso en la vía aérea porque al Sjögren le gusta la bronquiolitis. Cuando el quiste va aumentando de tamaño, tener cuidado porque se puede transformar en un linfoma, o sea que los quistes hay que ir controlándolos en Es el todo tiempo. depósito de linfocitos, entonces. Están Ese ahí los que está ahí, linfocitos. ta. En cualquier momento switchean. Mirá qué interesante. Así que controlarlos. O si hay una consolidación rara que también aumenta. Gaby, y hablando de patrones, ¿cuándo la biopsia es importante en la enfermedad pulmonar intersticial? A ver, si la biopsia está, uno le saca el jugo. Si el paciente lo biopsiaron, uno automáticamente pide esa biopsia, la manda a revisar, le sacamos el jugo posible. Lo que cuesta es, en un paciente en donde la causa está clara, decidir hacer una biopsia de pulmón. Si el paciente ya tiene una enfermedad autoinmune, el rol, en mi experiencia, es pobre. Hay otros centros que son más propensos a biopsiar para ver hasta dónde hay inflamación y seguir con la inmunosupresión. Yo creo que la biopsia de pulmón me da muchísima información, pero de un pedacito. La tomografía me da bastante información, pero de todo. Entonces, si yo en un pedacito lo único que tengo es fibrosis y no tengo inflamación, ¿qué me dice que en el otro lado no? Entonces, si con la tomografía yo pienso que hay algún grado de reversibilidad, yo creo que voy a seguir insistiendo en que trate de mejorar ese paciente. Porque con los antifibróticos lo único que vamos a lograr es enlentecer la progresión de la enfermedad. Con la inmunosupresión mi objetivo de máxima es que mejore. Claro. Es distinto. Y la correlación entre... Hasta que resuelva, por ejemplo, la neumonía en organización, resuelve con corticoides. Claro. ¿Y la correlación entre tomografía y biopsia es buena? Para UIP es buenísima, Ajá. para NSIP va como alejándose. O sea Para que UIP en más UIP del 95%. Bueno, si yo veo una paralización, no sería necesario biopsiar. No hay chance que no te quede. Son las Una probables, enfermedad, ¿no? sí, y tiene que no tener una enfermedad autoinmune. O sea, tiene que no encontrarle yo la causa y que tenga un patrón atípico sin causa para que evaluemos biopsiarlo. Hoy en día tenemos la criobiopsia. Creo que
Algo que sí es importante es descartar una vasculitis. Cuando sospecho vasculitis, por ahí sí uno es mucho más agresivo con la histología, porque bueno, claramente no es lo mismo. Pero bueno, creo que la decisión de una biopsia de parénquima pulmonar tiene que ser siempre interdisciplinaria en un ateneo, no cargarse uno solo esa decisión y discutir, porque por ahí yo no le veo nada, le veo un reumatólogo, le encontró algo y ya la agarré de ahí. Y digamos, uno ahora que se está ponderando en todas las digamos, patologías que tienen interacción con otras especialidades, ve la clínica conjunta, ¿sí? Porque el reumatólogo ve lo que el reumatólogo ve, el neumonólogo ve lo que el neumonólogo Qué ve. reflexión. Yo sería muy feliz es haciendo Aristóteles. eso, sería feliz. La Pero es profundidad. verdad. Y estabas diciendo algo súper interesante que... Hasta que ella reflexionó. No, pero antes de que estemos grabando, esto del gol estándar. Sí. Sí, que hablamos de que la biopsia uno tiende a pensar que es el gol estándar y vos nos contabas que había como un cambio de paradigma. Sí, en la época de Livo y Carrington, o en realidad antes del 2002, cuando sale el primer consenso de neumonías interceles idiopáticas, el gol estándar era la biopsia pulmonar. Hacían la gran disquisición, venía el patólogo, sacaba y decía, no, yo tengo la verdad absoluta, Se acabó. les digo esto. En la gran revolución del consenso, al menos para mi especialidad, tiene que ver con que ya no hay un gol estándar, sino que son todos silver estándar. La tomografía, la anatomía patológica y la opinión clínica. Y el gol estándar va a ser esta discusión multidisciplinaria, en donde nos ponemos de acuerdo y entre todos hacemos un diagnóstico. Va a pasar que por ahí, hoy veo yo a un paciente y lo veo yo misma en un tiempo y voy a pensar otra cosa, porque no hay buen acuerdo interobservador e intraobservador. Son enfermedades que Son complejas. pero cuantos más los vemos y entre todos decidimos, el resultado del paciente siempre va a ser mejor. Mejora como la adecuada diagnóstica. La seguridad diagnóstica. Sí. Y es, La exactitud, quise. es rentable también para nosotros, porque cuando uno interactúa con otro profesional, aprendes un montón y aprendes una visión que por ahí vos no la tenés. Desde el reumatólogo tenés una visión y el neumonólogo tiene otra visión, y si cada uno está en su consultorio, es muy difícil a través de un papelito ponerse de acuerdo. Esto hay que discutirlo juntos. Y aparte, ¿quién más debería estar en esa mesa sentada? Y idealmente el radiólogo, como para poder discutir las imágenes con un tomografista. Depende mucho, por ejemplo, en las miocitis yo sé que tienen un panel mucho más grande porque tienen el neurólogo especializado, el gastroenterólogo. Uno quiere más, ¿no? En esclero el gastroenterólogo creo que es súper importante también. Sí. Los inmunólogos, depende mucho de los laboratorios de cada centro. Ustedes en el Posadas tienen acceso a un montón de laboratorios, en Italia lo mismo. Entonces por ahí la visión de la persona que se dedica a hacer los anticuerpos también suma un montón. Creo que cuanto más personas hay, más rico va a ser la discusión y el paciente se va a beneficiar. Y también hace que nos divierta más nuestro trabajo, Sí, porque justamente la medicina es eso, es Hacemos interactuar. ciencia. Es interactuar. Y reduce el error, reduce, digamos, el retraso diagnóstico, que en una enfermedad progresiva, un retraso diagnóstico, si está y tiene indicación de trasplante, va a Perdió la trasplante. ventana. Exacto, ¿Pensás eso. que estamos llegando tarde los reumatólogos al diagnóstico? Yo no creo que estén llegando tarde, creo que han cambiado las visiones de la enfermedad y que mismo para pulmón y para lo que es articular y para todo, cada vez vamos más adelante. O sea, cada vez queremos lo más temprano, de lo más temprano, de lo más temprano, que está bien, pero no es que uno llega tarde, uno va aprendiendo Claro. y a identificar elementos que me puedan hablar de poder modificar el curso de la enfermedad. Cuando tengamos biología molecular, genética, creo que ahí vamos a poder hacer algo mucho más target. Yo que soy un poquito más viejo que estos imberbes, cuando me formé como reumatólogo, pensar en compromiso pulmonar en AR era un absurdo, digamos. No había recién empezaba de hecho sacábamos el texto con la enfermedad Con la intersticial. neumonía. Eso te iba a preguntar. Eso era cosa, había mucho fantasma, miedo. mucha fantasía alrededor de la enfermedad pulmonar intersticial y tampoco teníamos una conciencia de la frecuencia con la enfermedad pulmonar
potencial afectar a los pacientes con artritis reumatoidea. Aparte hay que tener en cuenta que la R afecta al 1% de la población mundial, con lo cual, si de ahí tenés 30% de esos pacientes tienen compromiso pulmonar, tenés una enorme cantidad de pacientes que están subdiagnosticados. Entonces, yo creo que ha cambiado sustancialmente la mirada. Hoy lo buscamos activamente en Y estos porque está más pacientes. estandarizado con el rastreo y no extrapolación en esa. Claro, pero lo fuimos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Por supuesto. Sí, con el tiempo. ¿Y cuál es Pero la sí hay población? crisis con RX de tórax, yo me acuerdo Claro, de ese sí, algoritmo. sí, sí. RX de tórax, pedíamos placa del pie, mano frente y placa de tórax, pero ni siquiera lo pedíamos pensando en enfermedad pulmonar No, por intersticial. ahí por No, el día de tuberculosis. Tuberculosis. Era el día de la tuberculosis. tuberculosis. Claro. Que no tenga un granuloma sí. que... Y ahora, ¿cuál es la población de pacientes con AR que tienen mayor riesgo de tener compromiso pulmonar intersticial? Bueno, varones fumadores, más riesgo de AR y más riesgo de enfermedad intersticial. Altos parámetros de inflamación articular, altos parámetros de inflamación sérica, AR de larga data, esas artritis no controladas, como que tiene, el foco está ahí. Creo que esos son los pacientes. Y después, bueno, ciertas mutaciones genéticas que ya vamos a tener disponibilidad en algún momento, pero hay ciertas mutaciones que también se asocian. Y se viene. No, perdón, Y no ese quería sería lo preguntar. Vos podés. Ay, Está difícil. no, Sí, biomarcadores. Los biomarcadores. Los que no tenemos, que estarían... Los omics. Las omics. No te iba a preguntar lo que hablábamos justo del tratamiento metotrexato y pulmón. Bueno. Viste que sí, igualmente. Yo debo tener presentaciones en las que dije que no había que poner. O sea, Y imagínate. ahora... Claro, Y sí. ahora no, porque bueno, hubo una revisión sistemática que encontraron que hasta era protector el metotrexate. No es que no se asociaba con mayor riesgo, sino que hasta era protector por esto, por tener un buen control articular, a la larga me va a proteger el pulmón. Pero el metotrexate puede dar toxicidad pulmonar, pero no es una toxicidad específica, sino una neumonitis por hipersensibilidad. Que el patrón va a ser el de NHS, va a tener con nódulos centrolobulillares, vidrio esmerilado, y va a aparecer al principio, en las primeras 12 semanas. Si la enfermedad intersticial aparece después, claramente no tiene relación con el metotrexate, se los dejamos, o sea, no hacemos ninguna modificación con el metotrexate. Pero eso cambió, antes Sí. se lo sacábamos. Sí, sí, sí. Lo que pensaba es, en psoriasis hay un concepto que está muy fomentado ahora, que es el treat to intercept, Sí. ¿no? Esta cosa de tratemos temprano a los pacientes con psoriasis cutánea de manera agresiva para evitar que el paciente haga una artritis psoriásica. Posiblemente, no sé si hay obligado esto, pero posiblemente cuanto más agresivo y más temprano tratemos a pacientes con AR, menos daño pulmonar tengamos, ¿verdad? Y yo creo que sí. Y porque ese proceso inflamatorio es la persistencia de la injuria Claro. que va a continuar en el tiempo y además uno no puede sacar esa injuria cuando ya tiene autoinmunidad, porque muchas veces no controlamos la autoinmunidad. Los pacientes son seropositivos y son seropositivos Y no baja. toda su enfermedad. Gaby, ¿hay diferencias en la mortalidad entre el paciente que tiene fibrosis pulmonar idiopática y el paciente que tiene artritis reumatoidea con compromiso pulmonar intersticial? Cuando el tipo UIP? compromiso intersticial de la R es UIP y se parece al de la FPI, o sea, vos lo ves en la tomografía y te hace acordar, la mortalidad es la misma. Eso es importantísimo porque nos marca que estamos ante uno de los grandes... Una enfermedad devastadora. Claro. Y aparte marca con gran comorbilidad al paciente, ¿no? El paciente Sí. va a tener una progresión de la comorbilidad, de la discapacidad, que va a estar marcada más por la enfermedad pulmonar, incluso que por la enfermedad articular. Y la artritis reumatoidea se da en pacientes añosos. Hay que decir la verdad que es más frecuente en gente añosa, por lo cual la probabilidad de trasplante con un diagnóstico de progresión baja muchísimo. Añoso estamos hablando de 45 años. No, 60, 70 años. Claro. Sí, la prevalencia es el pico. La enfermedad pulmonar intersticial, cuando digamos ya es una enfermedad grave, progresiva, obviamente que el paciente debe ser evaluado para trasplante de pulmón. En la Argentina el punto de corte de edad son los 65 años. Claro. Tengamos en cuenta que la biológica no es lo que da cronológica. Ujú. A veces el paciente tiene 66 y uno ve que biológicamente está bien, que está en forma y demás, hay que mandarlo a evaluar y yo siempre digo lo mismo. No quedarme yo con eso. Que me digan que no los que se Claro, sí. dedican a eso. Sí. Ah, Ah. sí. Sí, es preferible mandar de más
Que Te de- manda que de de menos, menos. porque si no me estoy quedando yo con esa decisión y le estoy truncando el Mm. futuro a ese paciente. Entonces yo soy siempre de la idea de fomentar. Esclero es un mundo aparte porque bueno, los pacientes con esclerodermia, el esófago y El demás, esófago, el eh, problema del esófago. sé que es un gran issue para el trasplante, pero bueno, siempre uno lo manda a evaluar y que nos diga la gente que se dedica a eso si es candidato o O no. no. Ahora, y te saco una bolsa de gato que tengo acá que se llama IPAF. Ah, ¿existe la IPAF? ¿existe la Ah, IPAF? bueno, no sé si existe. Qué tema. Yo Eso- aprendí de los reumatólogos que no son criterios diagnósticos, sino son criterios de Clasificación. clasificación. Exacto. Correcto. Así que Muy bueno, bien. esto clasifica para. Exacto. No sé si existe, creo que no existe como entidad nosológica en sí, como si lo es la R. Sí. Pero que bueno, es una enfermedad intersticial que no termina de ser idiopática, que tiene rasgos, creo que en el fondo uno va a intentar la inmunosupresión y lo va a tratar en función de lo que más se parezca. Exacto. Claro. Entonces, O el anticuerpo que No, más específico tenga. Nosotros hace poco, el año pasado, publicamos un laburo que hicimos un seguimiento prospectivo de pacientes con IPAF durante 3 años, ahora vamos a presentar la segunda parte, y lo que vimos es que la incidencia de conversión es del 10%, con Claro. lo cual esos pacientes que tienen ese nombre, que posiblemente sea una categoría transitoria para poner un nombre y entenderlo, en algún momento reúnen los criterios de clasificación para una enfermedad autoinmune. Pero qué difícil, ¿no? Porque es una bolsa de gatos en donde es muy difícil definir cómo Y tratar es- y hasta dónde ir. Es porque el pulmón da primero la manifestación y vos estás intentando encontrarle a qué se debe esa manifestación y o te falta algo que por ahí no tuviste acceso en tu centro, porque por ahí Claro. te faltó una evaluación, no sé, más una capilaroscopía, por Bueno, ejemplo. una cosa muy frecuente, una causa muy frecuente de pacientes calificados como IPAF suelen ser los anticuerpos específicos para meningitis, que no están, claro, no están accesibles en todos lados y entonces a nosotros nos llegan pacientes con IPAF y terminan siendo un PL7, un PL12 o esos anticuerpos que no todos los médicos lo piensan y no en todos No los hay lugares se puede acceso. hacer. Sí. Sí, no, pasa mucho en nuestras enfermedades, igual también del tejido conectivo, que muchas veces pasan años y pueden no tener un diagnóstico eficaz Específico. hasta que aparece otra manifestación que termina de completar el cuadro. Bueno, por ahí pueden pasar estos pacientes que después presentan alguna otra manifestación o aparecen anticuerpos y demás, pero bueno. Sí, yo creo que uno se tiene que quedar con que si no termino de hacer el diagnóstico tampoco tengo que quedarme paralizado sin tratar al paciente. O sea, lo tengo que tratar con el diagnóstico lo más certero que pueda, con un nivel de confianza que yo tengo que evaluar cuál es y en Sí. función de eso tomar una acción, porque si, no, todavía Porque no tenemos tenemos una ventana de oportunidad, Exacto. tenemos un tiempo para cambiar la cosa y que sea distinto. Y la enfermedad intersticial no es banal, o sea que un paciente tenga una enfermedad intersticial con algún elemento autoinmune, bueno, lo evaluaré con el reumatólogo, pero si ese elemento es de jerarquía, hay que hacer algo. ¿Sí? Y ahí es difícil, porque vos decís, por ahí tenés un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial inicial y un factor motivador tipo los bajos o intermedios. Vos decís, bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿Cómo tratamos? Pongo un otro exacto, pongo la cirugía, qué difícil la decisión, ¿no? Sí, es una decisión que todos los días genera discusión y ahí la importancia de trabajar De juntos. trabajar en equipo. Gaby, y en cuanto al tratamiento, yo tengo enfermedad pulmonar intersticial, me cuesta respirar, ¿tengo que hacer actividad física? Sí. Tengo que hacer rehabilitación pulmonar. Rehabilitación pulmonar es clave, o sea, y no es tipo los golpecitos de kinesión, no, es gimnasia, si hace falta con oxígeno, en un centro especializado con profes, con kinesiólogos. Nosotros en el hospital tenemos un buen servicio de rehabilitación y hacen presencial y por Zoom, o sea que por ahí a veces las personas pueden ir, aprender y después seguir por Zoom en casa, porque uno lo tiene que hacer 3 veces por semana. Claro. Sí, lo tiene que mantener en el tiempo, si no, no Y sirve. no es fácil viajar y costear. Por ahí en lo Porque público. no solo por el acceso, sino porque son También. pacientes, claro, que tienen mucha comorbilidad, que tienen mucha discapacidad Pero es pulmonar. re importante la actividad física y la rehabilitación estructurada, ¿sí? No en la gimnasia, sino estructurada en un programa de rehabilitación. Dentro de lo público, en mi hospital, en el Hospital María Ferrer, hay servicios que, digamos, aceptan pacientes de cualquier Sin lugar obra y que, sin obra social y que tienen también por Zoom. Después, en lo privado, hay prepagas que lo cubren y otras que no. Pero son módulos costosos. Y ayuda mucho el acceso a como certificado de discapacidad, ¿no? Sí.
Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y dejar de pensar que eso ya hoy en día nadie lo piensa, pero que esta cosa es estigmatizante, o sea, sacar todo eso de lado, que es una herramienta, una llave para conseguir un poquito más, es un derecho del paciente, no es ni más ni menos que un derecho. Sí. Y Que abre muchas puertas. Exacto. al Lamentablemente el tratamiento, acceso a los terapéuticos. tratamientos. Bueno, me pasa con el micofenolato, que no lo quiere cubrir nadie, es costosísimo y uno dice, ¿por qué decidir a una droga endovenosa Sí. cuando podemos? Pero bueno, es costosa y sin CUD no sale. Pasó una cosa con el tacrolimus. El tacrolimus en biopatías inflamatorias nos cuesta muchísimo y prefieren darte rituximab, Sí. Sí. que es una droga excelente, muy buena, pero mucho más costosa, implica tener al paciente en una internación domiciliaria o en el hospital de día y pasando de la medicación intravenosa con todos estos riesgos, cuando el tacrolimus se lo puede dar por boca. Pero bueno, también falta mucha educación y cultura en los pacientes, en nuestros colegas, en los pagadores. En los prestadores. Claro. Bueno, me deprimieron. La No, verdad pero también creo que Qué nosotros raro. tengamos claro lo que estamos buscando y a dónde estamos con el paciente. Nuestra claridad termina plasmándose en una argumentación más válida y a la larga Calidad de vida. Claro, tiene que haber permeabilidad, yo creo. Como que por ahí va a tardar, pero van a llegar las cosas. Tardan en llegar, pero al final hay recompensa. ¿viste? Debería hacer una creo- canción con eso. Es una canción. No, sí, la sé. Ay, Dios mío. Bueno, y algo que nos quieras decir a los reumatólogos que te gustaría para que nosotros lleguemos más temprano quizás o para que te llevemos Yo pacientes. les quiero decir que estudian mucho, Somos que excelentes. aprendo un montón de los reumatólogos. Yo evidentemente soy reumatóloga frustra, pero no llego al PINE. Pero bueno, trabajar en equipo. Yo la verdad siempre encontré los mejores colegas. No, Nos está chupando la no, todas palabras Porque podés están ver, reflejadas. pero hay especialidades y especialidades. Son Sí. especialidades que estudian mucho. A mí me gusta Es el verdad, concepto. es verdad. Entonces, se estudia mucho. A mí me gusta mucho este concepto que suele decir Fabián Caro, que es como reumonólogo, ¿no? Esta cosa de que empezamos a ver tanto estos pacientes en conjunto y tenemos tanta interacción. Yo creo que es una de las interacciones más cercanas en la interdisciplina, que realmente creo que los que nos dedicamos, estamos viendo pacientes con esto, vas aprendiendo uno de una cosa y otro del otro y se va armando. No, y también una el manejo de la subespecialidad. inmunosupresión. Nosotros tenemos años de eso que compartimos y que tal vez eso se va enseñando y se va acompañando y eso les da seguridad también al momento de empezar el tratamiento. Sí, y que no esperen a los síntomas, eso sí, no esperar el síntoma porque ahí llegamos tarde. Igual ya creo que es un concepto que está completamente perimido, pero antes, viste, era si es subclínico, esperamos a que le caiga en la función pulmonar y no, si está ahí, eso no tendría que estar y le va a imprimir pronóstico al paciente. Es como dicen los cirujanos, si no está en el testudo hay que sacarlo. Bueno, Gaby, creo que estamos, la verdad, agradecerte. No sé si querés dejar un mensaje final para casa. Si no, te Agradecida yo. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Hermoso, la verdad que hermoso. Siempre quedé charlando Sí. 6 horas más, pero la gente se va a suicidar si la seguimos. No. Así que, nada, ojalá que les haya gustado, que les haya servido. Me gusta, suscríbanse Síganos en y el nos canal. vemos en el 4º episodio de Café con Sam. Sam. chau, chau. Chao.